Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de drama turco preferido, donde siempre tenemos el té más caliente listo para ser servido. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el drama, y no uno cualquiera, sino el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esos tiempos dorados de Senkalkam, de los rumores de romance, de las fotos juntos que nos hacían suspirar a todos? Pues agárrense porque parece que la historia no terminó como en un cuento de hadas y de hecho podría haber una explosión en camino. Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes de Kerem Bürsin que han encendido las redes sociales y, según dicen las malas lenguas, han hecho que Hande Erçel estalle. ¿Qué dijo Kerem? ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación en el horizonte? Todo esto y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que preparen sus palomitas, su bebida favorita y acomódense bien porque este chisme está para chuparse los dedos. Y antes de que sigamos adelante quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Traemos el drama turco más jugoso directamente a sus pantallas y no querrán perdérselo. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Bien, hablemos de la manzana de la discordia, las declaraciones de Kerem Bürsin. En una entrevista reciente Kerem fue preguntado sobre su relación con Hande Erçel, y su respuesta, bueno, digamos que fue bastante reveladora, por decirlo menos. Al parecer, Kerem insinuó que la presión mediática y la atención constante de los fans fueron factores importantes en la ruptura de la pareja. Dijo algo como era difícil mantener una relación normal con tanta gente opinando y analizando cada movimiento. Hasta ahí uno podría pensar, bueno, es comprensible. Pero luego la bomba. Kerem también mencionó que a veces sentía que las expectativas de la gente sobre su relación eclipsaban su trabajo individual y el trabajo en equipo que realizaban en Senkalkam **. Aquí es donde, según las fuentes cercanas a Hande, la actriz habría estallado. Al parecer, Hande sintió que Kerem la estaba culpando indirectamente por el fracaso de la relación y que estaba minimizando su propio papel en la dinámica. Hay que recordar que Hande Erçel ya era una estrella consolidada antes de Senkalkam **, y que su popularidad contribuyó significativamente al éxito de la serie. Así que la idea de que ella, de alguna manera, eclipsó el trabajo de Kerem no le sentó nada bien. ¿Pero por qué esta reacción tan fuerte? Bueno, vamos a desglosarlo. Para empezar, Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal. A pesar de la inmensa atención que recibió su relación con Kerem, siempre intentó mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Así que la idea de que Kerem esté hablando públicamente sobre los detalles de su ruptura, especialmente de una manera que ella considera injusta, es comprensible que la moleste. Además, hay que tener en cuenta el contexto. La relación entre Hande y Kerem no fue solo una relación romántica, también fue una relación profesional. Trabajaron juntos en una serie muy exitosa, y su química en pantalla fue uno de los principales factores de su popularidad. Así que cualquier declaración pública sobre su relación tiene el potencial de afectar su imagen profesional y su capacidad para trabajar en proyectos futuros. Pero esperen, que la cosa se pone aún más interesante. Después de las declaraciones de Kerem, empezaron a circular rumores de que Hande y Kerem habían tenido una discusión acalorada por teléfono. Al parecer, Hande le reclamó a Kerem por sus comentarios y le expresó su decepción por haberla puesto en una posición difícil. No se sabe exactamente qué se dijeron, pero las fuentes afirman que la conversación terminó en malos términos. Ahora algunos podrían argumentar que Kerem solo estaba siendo honesto y que tenía derecho a expresar su opinión sobre lo que salió mal en la relación. Y en cierto modo, tienen razón. Todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y a compartir nuestras experiencias. Pero cuando se trata de relaciones pasadas, especialmente relaciones que fueron tan públicas y que involucraron a otra persona, es importante tener cuidado con las palabras que se eligen y el impacto que pueden tener. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de que se reconcilien? La verdad es que en este momento parece poco probable. Las declaraciones de Kerem han abierto viejas heridas y han creado aún más tensión entre ellos. Además, ambos parecen estar enfocados en sus propias carreras y en seguir adelante con sus vidas. Hande, como saben, está teniendo un éxito increíble en el mundo de la actuación y también es una embajadora de marca muy solicitada. Kerem, por su parte, está trabajando en nuevos proyectos y parece estar disfrutando de su soltería. Pero nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se han odiado públicamente reconciliarse años después. Así que quién sabe, tal vez en el futuro Hande y Kerem puedan encontrar una manera de dejar atrás sus diferencias y reconstruir su amistad. O tal vez no.
Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo individual y esperar que ambos encuentren la felicidad y el éxito que merecen. Al final del día, son dos personas talentosas y apasionadas que han contribuido mucho al mundo del entretenimiento. Y aunque su relación romántica no haya funcionado, eso no disminuye sus logros individuales ni el impacto que han tenido en sus fans. Ahora profundicemos un poco más en las posibles motivaciones detrás de las declaraciones de Kerem. ¿Estaba realmente tratando de culpar a Hande? ¿O simplemente estaba tratando de explicar por qué su relación no funcionó? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo tenemos su versión de la historia. Pero basándonos en lo que sabemos de Kerem y de su personalidad, creo que es posible que simplemente estuviera tratando de ser honesto y transparente. Kerem siempre se ha presentado como una persona muy auténtica y sincera. No es del tipo que se guarda las cosas o que pretende ser alguien que no es. Así que es posible que simplemente sintiera la necesidad de explicar lo que sucedió en su relación con Hande y por qué no funcionó. Tal vez pensó que al ser honesto podría ayudar a cerrar el capítulo y seguir adelante con su vida. Pero incluso si esa era su intención, es innegable que sus palabras tuvieron un impacto negativo en Hande. Y eso es algo que él probablemente no previó. A veces incluso las mejores intenciones pueden salir mal. Y en este caso parece que la honestidad de Kerem terminó causando más daño que bien. Otro factor a considerar es la presión mediática. Como mencioné antes, la atención constante de los medios y de los fans fue un factor importante en la ruptura de Hande y Kerem. Pero también es importante recordar que la presión mediática también puede afectar la forma en que las personas se expresan y la forma en que interactúan entre sí. Cuando estás constantemente bajo el microscopio, es fácil sentirte juzgado y presionado para decir o hacer lo correcto. Y eso puede llevar a que las personas digan cosas que no quieren decir o que actúen de manera que no reflejan sus verdaderos sentimientos. Así que es posible que Kerem se sintiera presionado para dar una explicación sobre su ruptura con Hande y que eso haya influido en la forma en que se expresó. Ahora hablemos un poco más sobre el impacto de esta situación en la carrera de Hande y Kerem. Como mencioné antes, cualquier declaración pública sobre su relación tiene el potencial de afectar su imagen profesional y su capacidad para trabajar en proyectos futuros. Pero, ¿de qué manera exactamente? Para Hande la situación podría ser especialmente delicada. Como saben, Hande es una de las actrices más populares de Turquía y tiene una imagen muy cuidada. Cualquier controversia o escándalo podría dañar su reputación y afectar su capacidad para conseguir papeles importantes. Además, Hande también es una embajadora de marca muy solicitada, y las marcas suelen ser muy sensibles a la imagen pública de las celebridades con las que trabajan. Para Kerem, el impacto podría ser menos significativo, pero aún así importante. Kerem también es un actor muy popular y tiene una base de fans leales. Pero su imagen pública no es tan cuidadosamente controlada como la de Hande. Así que es posible que pueda superar esta controversia más fácilmente. Sin embargo, es importante recordar que la opinión pública es voluble y que las cosas pueden cambiar rápidamente. Lo que hoy es un escándalo, mañana puede ser